pueblo. Y entre una de las cosas que colocaste allí como condición, si venían pestes y pestes visitaban tu pueblo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar para darle inicio a la administración de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún para ponernos delante de ti, Señor, y pedirte, prepara, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma para recibir tu palabra. Que la palabra que tú envías hoy del cielo no vuelva a ti vacía. Que esa palabra haga en nosotros en conformidad con el propósito que tú la has enviado. Edificar, consolar, animar, exhortar. Que nos sirva de aliento para seguir adelante en esta carrera. Padre, abre nuestros oídos, Señor. Toda distracción, llévatela en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiere interferir, llévatelo en el nombre de Jesús. Para que tu palabra pueda fluir y tu palabra pueda tocar los corazones y pueda edificarnos en el día de hoy, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amados, vamos a darle inicio a la administración de la palabra. Desde que se anunció la cuarentena y todo este asunto de la pandemia que finalmente llegó a Venezuela, hemos estado inmersos en una serie, vamos a llamarla así, que he llamado Una Palabra de Aliento. Esta sería la tercera de las prédicas que habla acerca de una palabra de aliento. Van a tener aquí atrás el mensaje del Padre para aquellos que se incorporan, para aquellos que no conocen, que no saben. A propósito de esto del mensaje del Padre, que no lo voy a explicar, solamente pues voy a leerlo. Se trata de una serie de versículos que el Señor nos fue dando desde el año 2015 hasta el año pasado, 2019. En diciembre del año pasado el Señor puso en mi corazón compilar estos versículos y presentarlo a la congregación como pues un resumen, vamos a decirlo así, pues un pequeño escrito, un pequeño párrafo donde todo esto estuviese compilado, todo esto estuviese reunido. Y la verdad, mis amados, es que lo que el Señor puso en mi corazón, y así se los transmití, es, mire, esta es la palabra que el Señor nos ha dado para estos tiempos. Poco sabíamos nosotros lo que iba a pasar a 3 meses escasos de que le dije eso en diciembre, con todo este asunto de la pandemia, ¿no? Leo: dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. No nos estamos inventando nada, eso está fundamentado en Romanos 6:22. Además, su paz sobrenatural me guarda, eso está fundamentado en Filipenses 4:7. Procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Es una compilación del Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10 y Filipenses 4:6 y 7. Lo has escuchado muchas veces acá, al menos en esta sede, en Altamira. En algunas de las sedes cuando las he visitado no me he dado chance de hablarlo completo, pero he hablado al menos una parte de este mensaje.
Y de alguna manera pues es tiempo oportuno para recordarlo y tiempo oportuno para ponerlo por obra, ¿no? Pensando en lo que dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Y pensaba en este tiempo, en lo que estamos viviendo en esta hora. ¿Estás buscando estar en la casa del Señor todos los días de tu vida? Porque fíjate, también haciendo, digamos, memoria de las prédicas que se me han colocado en algún momento, muchas veces te hablé que nos relacionamos con Dios, vamos a decirlo así, en tres esferas. En una esfera eclesial, todos los hermanos juntos, reunidos, alabando, adorando, buscando el rostro del Señor. En una esfera familiar y en una esfera personal. Cuando te hablé de esas cosas, te lo hablaba sobre todo cuando te contaba algún testimonio de Richard Woodman, por ejemplo. Muchas veces te hablo de Richard Woodman porque realmente ministró profundamente a mi corazón, un hombre preso durante 13 años, 3 de ellos en confinamiento solitario. O te he hablado de un hombre celestial, el hermano Jung, que está aún vivo, también preso por causa del Señor. Y te decía, esos hombres pudieron subsistir a pesar de que les fue retirada la esfera eclesial. Pero de alguna manera, aunque obviamente guardando las distancias, porque no estamos sufriendo pues ni una décima parte de lo que esos hombres como el hermano Jung o como Richard Woodman sufrieron, a nosotros nos ha sido removido la esfera eclesial. Por causa de la pandemia nos hemos visto obligados a mantenernos en nuestras casas, a minimizar el contacto con otros seres humanos. Hacemos lo mínimo y cuando salimos, muchos de nosotros salimos, bueno, casi que mantente alejado. Y si alguien tose o estornuda o algo, lo queremos execrar rápidamente, anda para otro lado. La esfera eclesial no fue removida. Sí, para ti buscar estar en la casa del Señor todos los días de tu vida era la esfera eclesial. ¿Qué estás haciendo ahora? Muchas veces te dije y hoy te lo vuelvo a repetir, sí es necesario la esfera eclesial. Es en la esfera eclesial donde manifestamos ese tercer mandamiento que el Señor nos dio en Juan 13, de amarnos unos a nosotros como Él nos ha amado. Pero podemos sobrevivir sin la esfera eclesial si tenemos la esfera familiar y la esfera personal sobre todo bien cimentada. ¿Sabe? Porque hay algunos de nosotros que están encerrados en sus casas, pero sus familiares no son cristianos. Y quizás lo que escuchan en su casa no es exactamente palabra que edifica. Quizás están escuchando queja, crítica, están, no sé, manifestando a la gente el cansancio que tiene ya después de 14 días de estar encerrados de esta forma. Algunos de nosotros, gracias al Señor, esta iglesia local es una iglesia familiar, en nuestros hogares, la mayoría o todos somos cristianos y nos alentamos unos a otros. Eso solamente para decirte que en realidad, mis amados, lo que tú tienes que tener bien cimentado es la esfera personal. Yo no sé cuánto tiempo va a durar la cuarentena. La semana pasada te anuncié que ya en el decreto presidencial se colocó como primera fecha el 13 de abril. Eso significa que la semana que viene, 5 de abril, vamos a estar otra vez aquí online. La otra semana, el 12 de abril, vamos a estar de nuevo aquí online. Esperemos que ya para ese momento todo termine y que el 19 de abril, cual independencia, podamos estar acá reunidos y abrazarnos y brincar y saltar uno con otro. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Mientras tanto estamos en nuestros hogares y la esfera personal tiene que cimentarse. Me preocupa eso en realidad, y voy a usar la palabra preocupación en tono pastoral, porque ciertamente conozco, yo soy el que se los he enseñado de alguna forma, Filipenses 4, 6 y 7, que dice que por nada estáis afanosos, pero tengo que dar cuenta por ustedes. De algunos no sabemos absolutamente nada, no hay forma de comunicarse con ellos. Otros, a sabiendas que sé que tienen medio, no buscan de conectarse, no están participando en las oraciones vía online, no están participando en las poquitas actividades eclesiales que podemos. Me preocupa su esfera personal. ¿Los veré aquí cuando todo esto termine? ¿Bastarán 4 o 5 semanas de pandemia para que su fe quede postrada en el desierto?
Es necesario que nos examinemos con respecto a eso. Porque no solamente estamos siendo probados en el sentido, no salgo porque quizás me enfermo, no sé quién toco, dónde pongo mi mano y después me la paso por la cara y termino ya enfermo. Esa no tiene que ser nuestra única preocupación, porque la verdad es, nadie quiere estar enfermo, mis amados, pero si somos cristianos y nos enfermamos de una enfermedad que potencialmente puede ser una enfermedad de muerte, primero usted no se enferma, a menos que usted esté haciendo locura, ¿no? Entonces coseche la consecuencia de su locura. Si usted no se enferma, si Dios no permite que se enferme. Y si Dios permitió que se enfermara y se lo va a llevar, la Biblia dice, estimad los ojos de Jehová a la muerte de sus santos. Para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo andamos buscando, eso está en sus manos. Todo lo que quiero decirte es que en realidad nuestro principal temor no debe ser el que me vaya a enfermar, aunque tienes que guardar todas las medidas de profilaxis que han recomendado. No, nuestro principal temor es, después que termine todo esto, mi fe estará intacta, mi fe habrá crecido, mi fe estará bien cimentada. Muchos antes que nosotros han atravesado situaciones, voy a decir peores que estas, en el sentido que han estado bajo persecución, bajo tortura, y el resultado tristemente ha sido la pérdida de su fe. Eso es una pérdida terrible, mis amigos. Esa es la mayor de las pérdidas que podemos tener. Así que yo quiero animarte el día de hoy con la palabra del Señor, porque no sé cómo estás en tu casa. La semana pasada te dije, mira, aprovecha el tiempo en tu casa, solamente en las actividades propias de la casa, pero sobre todo en actividades espirituales que nutran tu fe. Pero me preguntaba, ¿no? Bajo toda esta situación, ya estamos en el día 14 de la cuarentena, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi fuerza? Necesito quizás un versículo, un logo que se ha transformado en rema para poderme sostener en medio de todo esto. Mientras oraba y pensaba, el Señor trajo a mi corazón este versículo. Isaías 30, versículo 15, en su primera parte dice de esta forma: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y creo, mis amados, naturalmente guardando las distancias propias de la exégesis, en cuanto a ese versículo metido ahí en ese capítulo, su aplicabilidad del día de hoy, creo que es perfectamente plausible, porque no estamos confinados a nuestras casas porque queremos. Dios está en control. Ayer a algunos de ustedes les mandé algo que escribí, una reflexión que el Señor puso en mi corazón, y les decía que nosotros de la iglesia, aquellos que tienen que salir, médicos, enfermeros, paramédicos, bomberos, policías, están afuera haciendo su trabajo, se están exponiendo, no porque quieren, es la demanda que el Señor les hace, es el trabajo que escogieron, y hoy tienen que hacer honor a esa profesión que abrazaron, que demanda una atención particular sobre una humanidad necesitada. Pero los demás no somos necesarios allá afuera, más bien todo lo contrario. Por la naturaleza de la crisis, si no nos mantenemos resguardados, pudiéramos ser un objeto, no solamente que nos terminemos enfermando a nosotros, sino que contaminemos también a otros. Y de alguna manera, pues eso nos obliga, les expliqué también la semana pasada, que estamos sujetos a las autoridades. En la medida que las autoridades no nos den órdenes que sean contrarias a la palabra, nuestro deber es someternos, nuestro deber es sujetarnos. Por lo tanto, allí en nuestra casa, la palabra que el Señor tiene para darnos el día de hoy, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está mi fuerza? En la palabra del Señor. Y el Señor dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Levántate con autoridad espiritual y dile a tu alma: aquíétate, alma mía. Lucha contra tu cuerpo en función de las armas espirituales que el Señor te ha dado. Manténlo crucificado. Aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo. Yo le decía a algunos hermanos bromeando: oye, no estabas pidiendo tiempo para ayunar y para orar, y que no podías hacerlo porque tu trabajo, porque aquello, por lo otro. Pues te mandaron para tu casa, no te van a botar del trabajo, puedes orar y puedes ayunar. Aprovecha tu tiempo.
cuando Martín Lutero salió del concilio que había sido convocado, donde se determinó que iba a ser condenado por hereje. Cuando iba de regreso a Wittenberg, uno de los nobles sajones, de los nobles alemanes de allí, lo secuestró con el fin de preservarle la vida y lo encerró en su castillo. Y le dijo: tienes que permanecer aquí escondido, si sales vas a morir, te van a matar. Aquí no te van a venir a buscar, yo tengo autoridad sobre todo esto, aquí vas a estar salvo. Y Lutero, que era un hombre que no iba a quedarse tranquilo, y cuando digo inquieto me refiero en el sentido de aprovechar bien el tiempo, lo que hizo durante ese periodo de su vida fue, aprovechando obviamente los talentos que Dios le había dado, traducir la Biblia al alemán. Y esos meses allí presos, de alguna manera, ¿no? Preso porque no te puedes mover, no preso porque estás sufriendo los tormentos que sufre que alguien que está preso, pero de alguna manera pues privado de tu libertad porque no puedes salir. Los hermanos que le podían visitar le trajeron toda una serie de bibliografía que necesitaba, y esos meses, ese año que estuve allí, tradujo la Biblia al alemán. Y cuando salió de ese lugar, los alemanes tenían una Biblia en su propio idioma. Por siglos no había sido posible accesar a la escritura porque estaba escrita en griego, en arameo, en hebreo, en latín, y la gente no hablaba esos idiomas. Aprovecha tu tiempo. No te voy a decir que vamos a traducir la escritura, la mayoría de nosotros no somos doctos en cuanto a los idiomas originales de la escritura, pero lee, aprovecha, lee la palabra, ora. Va a ser más importante para ti, para tu vida espiritual, que de este tiempo, de estas 3-4 semanas, puedes decir: wow, primera vez en mi vida que leí la Biblia completa, wow, que leí el Antiguo Testamento completo, o que leí el Nuevo Testamento completo, a que diga: oye, todas las rayitas de la cerámica de mi casa están limpias. No que eso sea, bueno, vamos a decir, algo salubre y te beneficie para esta vida, y no te voy a decir que no lo hagas, pero si gastaste todo tu tiempo haciendo eso, y cuando salieron esas 4 o 5 semanas, en cuanto a lo que se refiere a tu comunión con el Señor, no has avanzado nada, no has aprovechado esta palabra. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles: quédense quietos en Jerusalén, esperen, no se muevan. Sí, yo los estoy mandando a que sean testigos míos hasta los confines de la tierra, pero no se muevan. Ellos regresaron a Jerusalén, se fueron al aposento alto, ¿y qué creen ustedes que hicieron? ¿Guindaron el chichorro? Vamos a ponerlo en esta época. Se pusieron a ver internet, se pusieron a ver televisión, a escuchar radio, a ver suplementos. No, los 120 estaban allí en el aposento alto orando noche y día, unánimes, en un solo corazón, en un solo sentir, aguardando la promesa que Jesús le había hecho. 10 días después, en Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, amado, escucha la palabra del Señor para ti. En descanso y en reposo seréis salvos. Dios le ha puesto un freno al mundo, no solamente a nosotros, al mundo en pleno le ha puesto un freno. Estamos viendo cosas asombrosas. Luego de una semana de no navegar por los canales de Venecia, los canales de Venecia se limpiaron. Conclusión: somos nosotros los que los ensuciamos, ¿no? El accionar del ser humano de alguna manera está destruyendo el planeta. Dios le ha puesto un freno a todo el planeta. El enemigo ha querido venir a destruirnos con esta pandemia, y sí, pues hay algunas vidas necesitan ser, predicarles, hablarles, pero Dios está en control de todo. ¿Qué hace la iglesia en medio de ese freno? No puedes salir a ayudar, no eres médico, no tienes los conocimientos necesarios para hacer algo útil allá afuera. Pues entonces estate quieto y en reposo en tu casa, pero no es haciendo nada y buscando el rostro del Señor. Oye, siempre había querido ese tiempo para orar 1 hora. Nunca lo había podido hacer. Propóntelo, lógralo.
Pídele al Señor que te dé las fuerzas para hacerlo. Enciérrate en tu habitación. Dile a tu esposo o esposo, hijo, que se queden quietos un rato, un tiempo, y dedícate a eso. Que cuando termine esta cuarentena podamos no solamente darle gracias a Dios y decir, wow, Señor, me guardaste, no me enfermé, estoy sano, sigo sano, pero también puede decirle, Señor, he aprovechado bien el tiempo. He aprovechado bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo forma parte de esas sendas antiguas. Jeremías 6:16 es el versículo sobre el cual hemos fundamentado el ayuno congregacional. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El versículo entra también en el marco de una palabra que el Señor le había dado a Jeremías para la nación, y la nación no quiso escuchar. La idolatría, la soberbia, la terquedad, el creer que todos lo sabían, despreciaban a Jeremías cuando Jeremías traía una palabra de Dios. Le estaba hablando a la nación de Israel. La nación de Israel era el pueblo de Dios, pero habían extraviado la senda. Y Dios levanta a este hombre, Jeremías, hombre del cual la Escritura dice que el Espíritu Santo lo recibió aún estando en el vientre de su madre. Dios lo preparó para ese tiempo, para ese momento, y les da esta palabra: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Quiero ir de alguna manera metiendo todo esto para que lo podamos entender, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, te lo decía la semana pasada, está anunciado en la Escritura en Mateo 24. El principio de dolores, pestes. Ha habido pestes localizadas. Nuestra generación está experimentando una peste general. No somos la única generación que lo ha experimentado, pues lo estamos experimentando en tiempos recientes, vamos a decir, de posmodernidad y de globalización, donde algo como esto no se esperaba, pues lo estamos viviendo. Y con toda nuestra tecnología y con todos nuestros avances nos hemos tenido que parar, nos hemos tenido que detener, porque sencillamente la única forma que hemos conseguido hacerle frente al virus es escondernos. Escondernos con el fin de que no se propague, porque es altamente contagioso entre nosotros los seres humanos. Pero esto estaba anunciado: pestes, principio de dolores. Ahora, entendiendo eso, que la situación que vivimos está en el marco escritural que precede los tiempos de la venida del Señor, nosotros, la iglesia, en este alto que se nos ha obligado a hacer, tenemos que ir a la palabra. No olvidemos que la palabra dice en Pedro que el juicio de Dios comienza por la casa del Señor, que el justo se salva con dificultad. ¿Dónde va a quedar el impío, el pecador? Así que es un buen momento para que nosotros, frente a la Escritura, nos examinemos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, ve si hay en mí camino de perversidad. Naturalmente yo voy a elevar mi voz por la iglesia que me toca pastorear, esta iglesia local. No somos perfectos. Es posible que tengamos errores que nosotros mismos no vemos, pero sé que lo que tenemos, la parte que Dios nos ha dado, viene de arriba, está alineado con sana doctrina y debemos perseverar en él. Muchos se han ido porque, por orar, por ayunar, por esto, por aquello. Amado, hay bastantes iglesias locales, no hay ningún problema. Pero creo que el Señor nos llama a este tipo de cosas. Pero estamos abiertos a que el Señor corrija cualquier cosa que no estemos haciendo bien. Queremos mantenernos apegados a la verdad de la Escritura. Pero cuando vemos la iglesia como un todo, no podemos, fíjense cómo dice: paraos en los caminos y mirad. Cuando miro a mi alrededor, tengo definitivamente que reconocer que una buena parte de la iglesia ha extraviado el camino.
Hemos permitido en medio de la iglesia la introducción de ciertas doctrinas que no son escriturales. Hemos de alguna manera tergiversado la escritura o forzado la escritura para que signifique lo que no significa. Tenemos la doctrina de la prosperidad que nos está haciendo tanto daño, porque todo lo que procura es el bienestar del hombre aquí en la tierra, totalmente alejado del mensaje bíblico del Nuevo Testamento. Una perversión en lo que han llamado la ley de la siembra y de la cosecha, y han tomado ciertos versículos, los han interpretado a su medida, y de alguna forma lo que han hecho algunos es llenar sus arcas de dinero, enriqueciéndose a costa del evangelio. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Nuestro Señor marca la pauta, y de nuestro Señor nada de eso. Nuestro Señor era pobre. No estoy diciendo que tenemos que ser pobres, estoy diciéndole que nosotros no somos mayor que el Señor. El Señor le servía a todos, y ese tiene que ser nuestro norte. Y te digo simplemente cosas que he reflexionado en base a esto. En este tiempo estoy caminando por la senda antigua. Fíjate lo que te hablaba antes a propósito de meterte, buscar al Señor, aprovechar tu tiempo en oración, en ayuno, en hacer las cosas, en obedecer a Dios. Eso es parte de la senda antigua. Si hemos extraviado esa senda antigua, tenemos que caminar por ella. Hoy en día la iglesia ha tomado un giro egocéntrico, colocando al hombre al centro, cuando la iglesia tendría que ser cristocéntrica. En lugar de decirle a las personas: oye, métete con Dios y descubre cuáles son los sueños que Dios tiene para ti, no, le decimos a las personas: preséntale a Dios tus sueños y Él te va a hacer que tú los cumplas. Es decir, hemos de alguna manera invertido el orden. Venimos a la iglesia solamente con el fin de que nos aúpe, que nos dé una palmadita en la espalda. Ese no es el Dios que yo veo en la Escritura. Yo veo a un Dios en la Escritura que dice: sabes, con esa vasija que vienes a mí no me sirve, tengo que destruir la vasija y tengo que hacerla de nuevo. Tengo que hacerme a mi imagen y semejanza. Yo veo a un Moisés orgulloso, un Moisés hombre poderoso en palabras y en acciones, como dice Hechos capítulo 7. Y Dios lo lleva al desierto. Y 40 años después, cuando Dios lo manda de regreso a Egipto, Él le dice: soy gago, toda la vida he sido gago, no sé hablar, ¿cómo me vas a mandar allá de regreso? Y Dios no entra en discursos con él, pero si estuviese hablando quizás conmigo, yo le diría: ya vaya, ¿dónde está el Moisés de hace 40 años? Ese hombre lleno de palabras, de portentos, ese hombre que echó a los que estaban molestando ahí a Séfora y todo. ¿Dónde está ese hombre confiado? Pues Dios tuvo que destruirlo. Esa vasija no le servía para hacerlo de nuevo, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. Y Dios nos ha llamado, sí, nos ha salvado y nos ha rescatado, y aquí en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, y aquí en esta tierra Él nos va a sostener. No estoy negando nada de todo eso, pero definitivamente esa no es la razón de ser del Evangelio. La razón de ser del Evangelio es anunciar a otros las buenas nuevas del reino, que puedan venir, salir de las tinieblas a la luz. Esas son sendas antiguas. Y el Señor nos dice hoy: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Usted y yo, iglesia del Señor, sabemos que no hay otro camino. El único camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que el camino está claramente anunciado en los evangelios. Y cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con la prosperidad, me pregunto: ¿cómo hacemos con la parábola del joven rico? Porque el Señor le dijo: te falta algo para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, quédate sin nada, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y la Biblia dice que se alejó entristecido porque su corazón estaba puesto en la riqueza, su corazón no estaba puesto en el Señor.
Y es importante que la iglesia se examine, porque en el marco de todas estas señales que preceden la venida del Señor, para la iglesia el Señor dice: vendrá apostasía. Apostasía quiere decir que nos desviamos de la verdad. Apostasía quiere decir que comenzamos a transitar una senda que no es la senda antigua, que no es el buen camino. Apostasía quiere decir que a pesar de que seguimos siendo iglesia, institucionalmente hablando, hemos dejado de serlo en su esencia. Una iglesia que vende indulgencia, que vende perdones. Eso no es escritural, eso no es bíblico. Una iglesia que sigue su propio camino, su propio andar, su propio sueño. Eso no fue lo que el Señor fundó. Y por eso, en el marco de este ayuno, no estaba planificado que íbamos a estar en pandemia, queríamos apartarnos 3 días para meditar sobre este versículo. 3 días ayunando desde el día viernes y pensar nosotros como iglesia estamos andando en la senda antigua. No queremos ser como el pueblo de Israel de la época de ese entonces, que cayeron en esto, mas le dijeron a Jeremías: no andaremos. Qué increíble resulta esto, ¿no? Piénselo usted. Viene el profeta y te dice: indaga cuál sea el buen camino y anda por él. Y usted le responde: no voy a andar en ese camino. Oye, si no anda en el buen camino, anda en el mal camino, ¿no? Es decir, de una manera intencional decidieron: por ese camino no voy a andar por el camino que yo me estoy trazando, por el camino que yo pienso que es mejor. ¿Cuántos de nosotros no caemos en eso? Ahora no voy a hablar como iglesia, voy a hablar en lo individual, porque la iglesia, que es, digamos, un colectivo, una comunidad de gente, se compone de individuos cada uno. Esos individuos, ¿cómo están sus corazones? Diótrefes, del cual Juan nos habla y luego dice que se quiere enseñar de la iglesia, en principio pues era como cualquier otro cristiano. Cuando le dieron un cierto margen de autoridad, comenzaron a hacer ciertas cosas en su corazón. Simón el Mago igual, antes de ver el bautismo del Espíritu Santo, andaba tranquilamente con Felipe y era reconocido como uno de los discípulos, pero cuando vio esto, maldad que había en su corazón salió. Tenemos que preservarnos también a nosotros mismos, no solamente como colectivo, como comunidad, andar en la senda antigua, sino cada uno de nosotros andar en la senda antigua. Puede estar en medio de nosotros y no ser de nosotros. Así que la invitación, de alguna forma, pues, el día de hoy, va en función de examinarnos. Examínate. Estamos en el tiempo de pandemia, examínate. La palabra que el Señor nos ha dado es: en quietud y en reposo, allí estará vuestra fuerza, vuestra fortaleza. Estad quietos. ¿Estamos haciendo lo propio? Eso es la obediencia, es parte de la senda antigua. Pero hay otra cosa que quiero también traer a colación, ¿no? Como parte de esta senda antigua, y que de alguna forma han sido los 2 versículos en el cual hemos estado fundamentando nuestras oraciones el día de hoy. Y tiene que ver con Ezequiel. En el primer altar de oración, este versículo de Ezequiel fue el que tomamos para orar. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Parte de la senda antigua no va solamente relacionado con nosotros, ¿no? Porque de alguna manera ha sido el discurso hasta ahora un poco sobre nosotros: si estamos caminando, si no estamos caminando, si estamos haciendo bien las cosas, si estamos obedeciendo, si estamos abrazando las doctrinas correctas, sea como iglesia, como comunidad, sea como individuo. Pero también hay una parte hacia afuera.
Aquí en este capítulo de Ezequiel, el Señor envía pestes sobre la tierra, calamidad sobre la tierra. Y luego da esta declaración: busqué, el Señor buscó entre ellos hombre, al menos uno, que hiciese vallada y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Impresionante ese versículo, ¿no? Porque algunos pudiéramos pensar, ok, déjame ver si te entiendo, pastor. La plaga está anunciada, porque Mateo 24 dice: habrá pestes, hambre, terremotos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación. Todos esos son principios de dolor, está escrito en Mateo 24. Entonces, como eso está anunciado, no tengo que hacer nada, me cruzo de brazos y listo. No. El Señor espera de nosotros, a pesar de esa peste anunciada, que nos paremos en la brecha en favor de la tierra, como lo hizo Moisés. ¿Saben? Moisés en el desierto es todo un personaje, porque las más de las veces que vino calamidad sobre la nación de Israel, la tenían bien merecida por causa de su pecado. Pero ninguna de ellas dejó Moisés de orar, de clamar, de interceder por esa nación. Inclusive, en un momento cuando el Señor le dijo a Moisés: apártate porque la voy a destruir toda, no va a quedar ni uno. Moisés se puso delante del Señor y le dijo: hagamos una cosa, no los destruyas a ellos, destrúyeme a mí. Borra mi nombre del libro de la vida, pero no borres el de ellos. El Señor no iba a hacer tal cosa, aunque tenía el poder para hacerlo. Me impresiona cómo, habiendo el Señor anunciado lo que iba a hacer, Moisés se coloca ahí en esa brecha. Para aquellos que no saben, que no conocen, ¿no? Esta forma de expresarse de la brecha tiene que ver con la forma en que se hacía la guerra en la antigüedad. Un ejército sitiaba una ciudad amurallada, era imposible pasar, el muro impedía que pasara, las puertas estaban bien cerradas, así que el ejército que estaba invadiendo, que estaba combatiendo contra la ciudad, buscaba de abrir una brecha en el muro, buscaba de abrir un hueco, un boquete, algo por donde pudieran pasar. Y en el momento que se abría la brecha, la ciudad obviamente estaba en riesgo, estaba en peligro. Y había dentro de la ciudad un grupo de hombres, un grupo de soldados que sabían exactamente lo que tenían que hacer en el momento que se abriera una brecha en el muro. Si es que se abría, tenían que correr a la brecha y ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha es ponerse justo delante del enemigo. Ponerse en la brecha es justo ponerse delante de aquel que te puede destruir. Ponerse en la brecha es estar en la primera línea de batalla. Y en el versículo el Señor dice: yo busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí. El Señor había anunciado peste. El Señor le dijo a Moisés: voy a destruir Israel. Se abrió una brecha en el muro, por ahí voy a pasar y lo voy a destruir. Y Moisés se pone delante del Señor en la brecha y le dice: no, Señor, no, Señor. Conseguimos una Abraham en la brecha cuando el Señor le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Válgame que ese par de ciudades merecían ser destruidas. La cantidad de cosas que se veían allí eran terribles. Su herencia la tenemos hasta el día de hoy. El nombre o la palabra sodomita viene de Sodoma. Tan grande era la perversión en esa ciudad que el Señor decidió destruirla. Y Abraham supo, y sabiendo eso se colocó en la brecha por esa ciudad. Abraham de seguro sabía que tenía que ser destruida. Y algunos pueden pensar: bueno, estaba su sobrino Lot allí. Sí, cierto. Y él sabía que Lot no se había corrompido con todas estas situaciones de pecado, de inmoralidades que sucedían allí. Pero la verdad es que él intercedió por muchas más personas, porque comenzó diciéndole al Señor: oye, yo sé que es una gran ciudad, pero si ahí hay 50 justos, vas a destruir toda la ciudad, habiendo 50 justos allí.
Y el Señor le dijo, por 50 justos no la voy a destruir. Es decir, nosotros los justos hacemos un peso en la nación, a pesar de que la nación pueda estar patas para arriba y en cuanto a pecaminosidad, terriblemente contaminada e infectada. Lo que te quiero decir, iglesia del Señor, es que a nosotros, sí, por un lado nos corresponde estar en casa, estarnos quietos, difícilmente vamos a hacer ayuda afuera. Es tiempo para aprovechar, fortalecer la esfera personal y transitar esa senda antigua, pero también es tiempo de colocarnos en la brecha. Y definitivamente creo que ya estás entendiendo, en este caso no se trata de una guerra física como en aquel entonces, se trata de una guerra espiritual. Y se ha abierto una brecha en el muro de la humanidad y la iglesia tiene que colocarse en la brecha, en favor de la tierra. Tenemos que levantarnos en favor de la tierra. Tenemos que pedirle al Señor que cese ya la peste. Y tenemos que seguir clamando hasta que Él nos oiga, hasta que Él nos escuche, pero no podemos dejar de hacerlo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Ayunar, orar, pero de una manera, vamos a decir, de pelea, de guerra espiritual, colocados en la brecha, orando en favor de la tierra, pidiéndole al Señor, Señor, mira tanto inocente que está muriendo, mira aquello que no te conoce, el que no te conoce se muere, se va al infierno. Señor, ten piedad, ten misericordia, no permitas que el enemigo gane ventaja. La iglesia tiene que ponerse en la brecha. No te estoy diciendo con esto lo que quizás he escuchado de otros ministros, de otros líderes que dicen vamos a levantarnos, vamos a reprender y esto tiene que pararse. No voy a decir que no tengamos que reprender, ¿no? Y que el Señor finalmente no lo vaya a parar, pero no quiero expresarlo en esos términos, quiero expresarlo en términos, porque es algo anunciado, pero a pesar de ser anunciado no quiere decir que no tenga que orar en función de eso que está sucediendo, como que soy un guerrero que se coloca en la brecha. Daniel en algún momento se colocó en la brecha por su pueblo. Y Daniel 9, lo que la música que va a pasar, Daniel 9, 20 al 23 dice lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Los ejemplos que te he colocado, tanto de Moisés como de Abraham, había un daño inminente que iba a suceder, ¿no? Quizás no se ve tan claro cómo Daniel está colocado en la brecha, pero fíjate, en el capítulo 9 se nos dice que Daniel comienza a leer el libro de Jeremías, y en el libro de Jeremías lee la porción que habla de la longitud del cautiverio babilónico, que son 70 años. Hacía 70 años se había abierto una brecha a través del cual Dios ejecutó juicio sobre la nación de Israel, trayendo el ejército de Nabucodonosor, llevando cautivo el pueblo a Babilonia, destruyendo la ciudad de Jerusalén. Esa brecha quedó abierta, esa brecha no se había cerrado. Y ahora Daniel escucha una palabra profética. Una palabra profética que dice: 70 años durará el cautiverio. Y es un hombre anciano. Él llegó jovencito al cautiverio, probablemente de unos 15, 16, 17 años. Y es un hombre pues que está rondando sus 90 años. Pero entiende, el tiempo pasó. Hay que ponerse en la brecha hay que cerrarla. Sí, ahí está la palabra de Jeremías, y esa palabra tiene que cumplirse. Sí, se va a cumplir porque Dios lo determinó, porque Dios lo dijo. Pero también, como Dios lo dijo, Dios va a levantar a uno, al menos uno, que se coloque en la brecha en favor de la tierra.
Y Daniel hizo lo propio y se colocó en la brecha como nos corresponde colocarnos en la brecha. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Sabes? Cuando se puso en la brecha Daniel, admitió: Señor, sabes, tú tienes razón. Es verdad, yo he pecado. Y sabrá Daniel los pecados que tenía, porque la Escritura lo reporta casi como un hombre perfecto. Y trae no solamente el pecado suyo, el pecado de su padre, el pecado de su pueblo. Y lo trae delante del Señor, porque la palabra dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que cuando tú y yo nos ponemos en la brecha, traemos nuestros pecados y también los pecados de otros, y admitimos delante del Señor: sí, eres justo en tus juicios, porque los juicios del Señor son todos justos. En ellos aprendemos verdad y sabiduría. Pero también sabemos que es un Dios de misericordia y de bondad. Y por eso nos acercamos a Él, corazón en mano, abrimos nuestro corazón, confesamos, decimos: es cierto, nos merecemos esto y quizás cosas peores. Tú eres Dios justo, pero también eres Dios misericordioso. Y venimos apelando a esa misericordia del Señor. Venimos pidiéndole al Señor: ten piedad y misericordia de nosotros. Oh, le decía Daniel: acuérdate de la palabra que hablaste por boca de tu siervo Jeremías. Los 70 años están cumplidos. Oh Señor, atiende nuestro ruego y nuestra oración. Cierra ya esta brecha a través de la cual hemos sido humillados, hemos sido vejados, hemos sido tenidos aquí en cautiverio. Muchos fallecidos en ese cautiverio. El mismo Daniel no hay reporte de que haya regresado a Jerusalén. Iglesia, hoy en día nos corresponde ponernos en la brecha por la tierra. Sí, quizás la tierra, y nosotros como iglesia, si hemos abrazado cosas que no tenemos que abrazar, nos merecemos el juicio de Dios. Pero tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que clamarle al Señor, porque en cualquier momento el Señor se va a levantar, así como se levantó en la barca. Y a lo mejor nos regaña por tener poca fe, pero después de haber regañado a sus discípulos, se paró en esa barca y ordenó al mar, a la tempestad, al viento: ¡cese! Y se hizo grande bonanza. Se escuchará la voz de Dios: pandemia, ya. Pero la iglesia tiene que colocarse en la brecha. Ese es el llamado que te hago hoy. Quién sabe si algunos de nosotros tendremos la bendición que tuvo Daniel. Nada más y nada menos que Gabriel se presentó para darle respuesta. Y miren qué mensaje le trajo: porque tú eres muy amado. Daniel era muy amado en el cielo. Y yo no sé tú, yo quiero ser amado en arriba también. Así que, iglesia del Señor, ya terminando este ayuno, te animo. Vamos a volvernos a las sendas antiguas. Vamos a examinar nuestras vidas. Quizás no estamos obedeciendo. La orden hoy es quietud y reposo. La obediencia nos marca como cristianos. Si hemos abrazado doctrinas que no son bíblicas, vamos a apartarlas. Vamos a aprovechar el tiempo allí encerrados. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a profundizar en la palabra. Pero no solamente eso, vamos a levantarnos en oración y vamos a colocarnos en la brecha. Vamos a pedirle al Señor en esta hora: Señor, ya escucha, atiende nuestro ruego, nuestro clamor, ya, Señor, ya. Es una oración de corazón abierto. Es la oración de David cuando veía al ángel de Jehová pasearse en Jerusalén y había gran mortandad. Oh Señor, ¿hasta cuándo destruyes al pueblo? Destrúyeme a mí, yo soy el causante de todo esto. Y el Padre ordenó al ángel: ya, cesa. Y el ángel envainó su espada y cesó la mortandad en el lugar donde hoy, bueno, todavía no lo han reconstruido, pero donde van a reconstruir el templo, donde ya han habido otros 2 templos.
Así que, iglesia del Señor, hoy te animo, mientras entregamos este ayuno, hoy te animo a que pensemos en estas porciones que hemos leído. Cuando terminé de preparar todo, yo le decía: wow, Señor, no sé, quizá hay algo más aquí detrás de todo esto, porque de alguna manera me has hecho pasear por los 4 profetas mayores, tomando porciones de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, 3 de los profetas mayores. Tú nos estás hablando, tú nos estás hablando, Señor. Tú, mi Dios, nos estás hablando, ¿no? Isaías también al principio. Inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, vivifica tu palabra en nosotros, Señor. Vivifica tu palabra en nosotros, Señor. En medio de esta situación de crisis, en medio de esta situación de calamidad, vivifica tu palabra en nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, que en quietud y en reposo, allí está nuestra fortaleza. Que examinemos nuestro corazón, Señor. Que veamos, Señor, si andamos o no en sendas antiguas, en la senda antigua, en el camino de bien, Señor. Y que en esta hora, Señor, la iglesia pueda marcar una diferencia en el mundo espiritual. Quizás el mundo en sí mismo no lo va a reconocer. Muchos no le dan importancia a lo espiritual, únicamente dan crédito a lo que ven sus ojos. Pero tú y yo, iglesia del Señor, sabemos que lo espiritual gobierna sobre lo terrenal, que lo que no se ve gobierna sobre lo que se ve, que el impacto de lo que no se ve es mucho mayor que el impacto de lo que se ve. Y por eso nosotros vamos a marcar una diferencia, iglesia del Señor, levantándonos y colocándonos en la brecha en favor de la tierra. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye. Tu palabra dice que tú, Espíritu, gimes, que tú oras por nosotros y gimes en medio de nosotros, trayendo el corazón de Dios delante de Dios mismo. Y queremos ser esos instrumentos en tus manos. Sí, Señor, son palabras anunciadas. Sí, Señor, son juicios merecidos. Pero tu palabra dice que tu misericordia sobrepasa tus juicios, que tu misericordia es más grande que los cielos. Te complaces en eso. Y por eso venimos hoy unidos, antes de entregar, antes de finalizar este ayuno, unidos delante de como cuerpo, como iglesia, Señor, para rogarte y pedirte y colocarnos allí en la brecha. Señor, ten piedad y ten misericordia, no solamente de Venezuela, Señor. Estamos agradecidos al ver, Señor, que el impacto aparentemente no ha sido tan grande aquí en esta nación, pero no podemos dejar de condolernos, Señor, del resto de las naciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengas piedad y misericordia no solo de Venezuela, sino del planeta entero, Señor, porque es algo que ha afectado a todo el planeta, Señor. Y nos ponemos delante de ti, nos paramos en la brecha, Señor, a favor de la tierra, y te rogamos, Señor, atiende el ruego, atiende el clamor. Mira, ten piedad y ten misericordia. Ten piedad y ten misericordia, Señor. Ten piedad y ten misericordia. En el nombre de Jesús. Oh, levanta tus manos aquí, vamos a adorar antes de terminar.